Anhelamos la paz, anhelamos el amor. Sin embargo, a menudo nos encontramos atrapados en ciclos de sufrimiento y separación. Esta es la paradoja de la experiencia humana. En el corazón de esta paradoja se encuentra el ego, un falso sentido del yo que perpetúa el miedo, el juicio y la limitación. En esta exploración, profundizaremos en las enseñanzas del Dr. David Hawkins y de un curso de milagros para comprender los mecanismos del ego y descubrir caminos hacia su disolución. Al reconocer las ilusiones del ego y elegir el amor en su lugar, podemos despertar a nuestra verdadera naturaleza y experimentar una paz interior duradera. El ego se nutre de la división. Busca separarnos de nuestro verdadero yo, de los demás y de lo divino. Susurra historias de carencia, indignidad y miedo, manteniéndonos atrapados en un ciclo de sufrimiento. Pero hay esperanza. Al comprender las tácticas del ego y abrazar el poder transformador del amor, podemos liberarnos de sus garras. El Dr. David Hawkins, en su innovador trabajo, presenta una perspectiva profunda sobre el ego. Lo describe como un conjunto de creencias, pensamientos y emociones limitantes que nublan nuestra percepción de la realidad. El ego, según Hawkins, opera a través de una lente de dualidad, buscando constantemente dividir y categorizar el mundo en nosotros y ellos, bueno y malo. Esta percepción dualista alimenta el conflicto, el juicio y el sufrimiento. Hawkins enfatiza que la herramienta principal del ego es el miedo. Usa el miedo para controlarnos y manipularnos, manteniéndonos atrapados en patrones de negatividad y limitación. Al reconocer el miedo como una ilusión, un producto de la percepción distorsionada del ego, podemos comenzar a aflojar su control sobre nuestras vidas. Un curso de milagros ofrece una perspectiva complementaria sobre el ego. Describe al ego como un falso yo, un producto de nuestra separación de nuestra verdadera naturaleza, que es el amor. Este falso yo se caracteriza por el miedo, la culpa y la creencia en la separación. Se nutre de la especialidad, buscando elevarse por encima de los demás y mantener un sentido de individualidad. El curso enseña que la voz del ego es a menudo sutil y engañosa. Se disfraza de nuestros propios pensamientos y sentimientos, lo que dificulta su discernimiento. Sin embargo, al prestar mucha atención al contenido de nuestras mentes y a las emociones que experimentamos, podemos comenzar a reconocer los patrones del ego y distinguir su voz de la voz del amor. El miedo, la culpa y la vergüenza son las armas principales en el arsenal del ego. Estas emociones nos mantienen atrapados en un ciclo de negatividad, impidiéndonos experimentar la alegría y la paz que son nuestro derecho de nacimiento. El miedo nos dice que no estamos seguros, que no somos suficientes y que debemos luchar constantemente por la seguridad y la validación. La culpa nos agobia con el peso de los errores del pasado, manteniéndonos atrapados en el autojuicio y el arrepentimiento. La vergüenza nos susurra que somos inherentemente defectuosos e indignos de amor, erosionando nuestro sentido de autoestima. Al reconocer estas emociones como herramientas del ego, podemos comenzar a desmantelar su poder sobre nosotros. Cada vez que experimentamos miedo, culpa o vergüenza, tenemos la oportunidad de elegir el amor en su lugar. Podemos elegir perdonarnos a nosotros mismos y a los demás, liberar el pasado y abrazar nuestra valía inherente. Sección 5. Identificando el control del ego. Señales y patrones. La influencia del ego se manifiesta de innumerables maneras a lo largo de nuestra vida diaria. Puede aparecer como juicio, crítica, comparación, la necesidad de tener razón, el deseo de control y el apego a los resultados. También puede manifestarse como adicción, procrastinación y autosabotaje. Una de las señales más reveladoras de la presencia del ego es una sensación de separación. Cuando nos sentimos separados de los demás, de nosotros mismos o de un poder superior, estamos experimentando la ilusión del ego.
Al tomar conciencia de estos patrones y señales, podemos comenzar a desmantelar el control del ego sobre nuestras vidas. Sección 6. El mapa de la conciencia de Hawkins. Una guía para la trascendencia. El Dr. Hawkins proporciona una herramienta poderosa para comprender y trascender el ego, el mapa de la conciencia. Este mapa describe varios niveles de conciencia humana, que van desde la vergüenza y la culpa en los niveles inferiores hasta el amor y la iluminación en los niveles superiores. Al comprender los diferentes niveles de conciencia, podemos identificar dónde estamos operando actualmente y qué pasos podemos tomar para elevar nuestra vibración. A medida que ascendemos en el mapa, naturalmente comenzamos a trascender las creencias limitantes del ego y a adoptar una perspectiva más amplia y amorosa. Sección 7. Pasos prácticos para disolver el ego. Perdón y rendición. Tanto Hawkins como un curso de milagros enfatizan la importancia del perdón como clave para disolver el ego. Perdonar no se trata de condonar las malas acciones, sino de liberarnos del control del enojo, el resentimiento y el juicio. Se trata de reconocer que todos estamos haciendo lo mejor que podemos con la comprensión que tenemos. La rendición es otra práctica esencial para trascender el ego. Rendirse no significa darse por vencido o volverse pasivo, sino más bien renunciar a nuestra resistencia a lo que es. Se trata de confiar en un poder superior y permitir que la vida se desarrolle como debe ser. Al practicar el perdón y la rendición, creamos espacio para que el amor, la paz y la alegría entren en nuestras vidas. Dejamos ir la necesidad de control del ego y abrazamos el momento presente con corazones abiertos. Sección 8. Abrazando la presencia del amor. Un viaje de despertar. Disolver el ego no es un destino sino un viaje, una práctica de por vida de elegir el amor sobre el miedo. Se trata de cultivar la conciencia, practicar el perdón y rendirse al momento presente. Al embarcarnos en este viaje, comenzamos a experimentar cambios profundos en nuestra percepción y experiencia. Nos sentimos más ligeros, más alegres y más conectados con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea. Comenzamos a ver el mundo a través de la lente del amor, reconociendo el valor y la divinidad inherentes en todos los seres. Sección 9. Conclusión. Paz interior a través de la disolución del ego. El ego, con sus ilusiones de separación y miedo, nos impide experimentar la paz y el amor que residen dentro de nosotros. Al comprender los mecanismos del ego, reconocer su voz y adoptar prácticas como el perdón y la rendición, podemos disolver su control y despertar a nuestra verdadera naturaleza. El viaje de la disolución del ego es un viaje de despertar al amor, a nuestra interconexión y a la presencia divina que existe dentro de todos nosotros. A medida que abandonamos las creencias limitantes del ego, nos abrimos a una vida llena de alegría, paz y posibilidades ilimitadas.